Buenas dragoncitos y dragoncitas de mi reino, aquí vuestra dragona favorita os trae otro vídeo más. Y bueno gente, pues hoy sale lo que viene siendo Lumina, ¿vale? Sale Lumina hoy, día 9 de julio, sale hoy, a las 11 de la noche aquí en España, ¿vale? Sale a esa hora, saldrá Lumina, pero con Lumina viene un parche grande, o sea, una update mayor que se ve con muchos arreglos, ¿vale? O sea, hasta aquí, ¿vale? Esa partida aquí, ¿vale? O sea, a las 11 de la noche saldrá todo esto, aproximadamente. Saldrá todo esto de aquí, todo esto, que ahora lo vamos a leer traducido para aquella gente que no tiene inglés como yo. Así que gente, vamos allá, vamos con el vídeo. Por antes, si no estás suscrito a mi canal, suscríbete, deja tu like, compártelo. Y así que gente, más allá y vamos con el vídeo y vamos a leer todas las notas del parche. Vamos a ello. ¿Quieres tener tu propio servidor de ARK? Pues Nitrado es tu página donde podrás alquilar tu servidor y ser quien manda. Usa el link de la descripción para poder alquilarlo hoy mismo y me apoyarías un montón si usas el link. Así que sabes, Nitrado es la página donde podrás alquilar tu servidor de ARK o de otro juego. Bueno gente, pues antes de empezar, que hoy sí que me encontré la voz algo rara, es que hace nada que me acabo de despertar, así que bueno, la actualización me ha ocupado dos traductores, ¿vale? He dividido porque es que no cabía, ¿vale? En un traductor no cabía, ¿vale? Son 5000 palabras las que caben en un traductor y bueno, pues no me ha dejado lo que viene siendo ponerlo todo en uno, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar a leer, ¿no? Bien, dirección de actualización de contenido del primer día de Dragontopia, nuevo dragón domesticable, Lumina. La sombra encuentra su luz, Lumina despierta en Dragontopia. Aunque bueno, Dragontopia aún no ha llegado, pero bueno. Bien, empezamos. Corrección de Umbra, Dragontopia. Se corrigieron varios problemas con el cuerno de dragón de Umbra. Se corrigieron casos en los que la IA de Umbra tenía dificultades para acertar a su objetivo. Se corrigió un problema que provocó que Umbra usara habilidades al usar catalejo binocular stack mientras estabas montada. Se corrigieron varios problemas del mando con Umbra. Se corrigió el control de sprint del mando de Umbra en la interfaz. Se corrigió el problema por el que Umbra parecía demasiado baja en una vitrina. Se corrigió el problema por el que el hito de buceador profundo no procesaba con Umbra. Vale, que no hacía mucho el picado, por lo que se ve. Se corrigió el problema de que el borrado de memoria no reembolsaba los puntos de habilidad del dragón invertidos. Bueno, esto es también sobre todo los árboles, todos los árboles de habilidades. Seguramente que también funcionarán. O sea, que no funcionaba. Se corrigió el problema por el que todos los hitos de Dragontopia registrados desaparecían tras completar uno de ellos. Bueno, pues esto es sobre Dragontopia, ¿no? Sobre Umbra. Al menos la han corregido cositas, ¿no? Bien, sigamos. Correcciones generales. Se corrigió la imposibilidad de fabricar cápsulas criocongeladoras, a las crioneveras y criopods en las terminales de emisión de Génesis. Se corrigió el problema para el que las criaturas se quedaban atascadas en las crioneveras, no, en las criopods, tras iniciar el desafío Misiones. Se corrigió un error que impedía que la lluvia en el bioma del océano Génesis rellenara el agua a los contenedores. Se corrigió un problema que a veces causaba que la interacción con la vegetación no funcionara correctamente en Génesis. Se corrigieron imprecisiones en la ubicación del jugador en el mapa de Génesis. Se corrigió un problema en Xbox donde se podía perder el audio. Se corrigió un problema de derechos con los cosméticos de pago. Se corrigieron algunos iconos de misión faltantes en la interfaz de misiones. Se ajustó el texto de varias misiones de puestos avanzadas de Génesis. Se corrigieron problemas con los teletransportes oceánicos de HLNA, los teletransportes los teleports de norte-este, norte-este y oeste se transportaban a la misma isla.
Se corrigieron algunos problemas de localización con las reacciones de HLNA. Se agregaron algunas señas de sonido faltantes de HLNA. Se ajustaron algunas descripciones de habilidades de mareas de la fortuna, o sea, Tito Fortune, para que fueran más claras. Se ajustaron los límites de dispersión del peinado de rastas para que los colores del tinte sean más fieles en el cabello oscuro. Se aumentaron el daño del cañón de mano a un 300%. La verdad que sí, es que era una caca el cañón de mano, la verdad, quitaba una mierda de daño. Se corrigió el error que impedía que el cañón de mano interactuara con el agua al impactar contra la superficie. Se ajustaron los requisitos de fabricación de la munición de metralla para que fueran más razonables. Se corrigió el error que impedía que la bala de cañón corrosiva para barco tuviera icono, nombre o descripción. Se mejoró la lista blanca-negra de criaturas específicas del mapa en el tablón de recompensas. Se corrigió el error que provocaba que las botellas del mapa de tesoros se agruparan con las cajas de botín genéricas al usar la habilidad cazador de tesoros. Se impidió que el biomoledador funcionara con la criatura de las misiones, o sea, el biogrinder. Se impidió que la habilidad de espíritu de la industria se activara estando sentado. Se corrigió el error que impedía equipar la pala al poseer mareas de la fortuna, o sea, no podía equipar la pala si tenía Tito Fortune. Madre mía. Se añadió el Bunker Tech alimentario del Replicator Tech. Ahora se puede moler la concha de Megachelon para obtener quitina. Y cemento, ¿no? Podemos obtener con esto, ¿no? Se corrigió el error que impedía que el Astrocetus aterrizara forzosamente al volar sobre la ciudad del rey perdido en Lost Colony. El Astrocetus. Entonces el Astrocetus puede volar por sobre la ciudad de Lost Colony. Bueno saberlo. O no. Dice que impide que aterrizara forzosamente. Bueno, no sé qué es esto, si puede o no puede. Bien, vamos con el Palotopus. Mejorar los ataques de Palotopus en servidores de bajo rendimiento. Aumento de red de ataque de cuerpo a cuerpo en los ataques del zarpazo de Palotopus. Se corrigió un problema por el cual Palotopus tenía un objetivo extraño después de ser liberado. ¿Y ya? ¿Solamente eso de Palotopus? Vaya. Bluestalker. Se corrigió un error que impedía clonar a Bluestalker. Se corrigió un problema por el cual Bluestalker corregía su ubicación escalada debido a que ésta se queda atascada en el terreno. Se ajustaron los controles del mando para la habilidad sumergir de Bluestalker de LB más L3 a LB más R3. Controles más cómodos para presionar, ya no activa ni desactiva la voz como corría en Arsuel Evolved. Bien, esta es la primera parte, vamos con la segunda. Tidetap. Se corrigió el error que impide que Tidetap conservara la experiencia al evolucionar. Se corrigió la ausencia del efecto visual listo para evolucionar en Tidetap si se activaba en el hombro en vista en primera persona. Se corrigió la superposición de elementos en la interfaz de usuario de dinosaurios montados en el hombro con Tidetap también montado en el hombro. Los generadores de dinosaurios marinos indomables de Genesis ya no aparecerán cerca de la costa ni en zonas submarinas jugables. O sea, los dinos de 1000 y pico o 300, bueno, los niveles altos. Ya no aparecerán cerca, aparecerán en otro lado. Solamente en las misiones, ¿no? Las criaturas salvajes indomables ahora se denominan Feral en lugar de Will en su nombre flotante. Vamos, estas mismas criaturas se llamarán Feral en vez de salvajes. Se corrigió un error que provocaba que los enemigos a veces se suspendieran a la malla durante la prueba final contra el jefe. Ahora el Hover Skiff. Se corrigió la falta de superposición de daño en la rampa de Hover Skiff. Se corrigió la superposición de daño del Hover Skiff que no se mostraba correctamente. Se corrigió la imposibilidad de construir en Hover Skiff en ocasiones. Se corrigió un error que provocaba que Hover Skiff no tuviera una malla destructible al ser destruido. Se corrigió el error que hacía que la caja de munición
parecía llena, visualmente en algunos idiomas. Se corrigió el error que provocaba que la apariencia de hamaca se otorgara automáticamente al poseer mareas de Fjortun. Se corrigió un problema con la rotación de la cámara orbital al tocar la estructura del acuario. Se revisaron los ajustes de los efectos de sonido del acuario. El resaltador de la barra de acceso rápido del menú del árbol de habilidades ahora aparecerá en el color apropiado para ese árbol de habilidades al arrastrar una habilidad activa. Se corrigieron problemas por los que las habilidades activables de los Colony causaban que los objetos fantasma llenaran el inventario del jugador. Se corrigieron varios exploits. Bien, se corrigieron varios cierres inesperados, como no. Correcciones de naves, o sea, los barcos. Se optimizó y mejoró la física de las naves. Se mejoró la flotabilidad de las naves. Se redujo la velocidad máxima y la fuerza de dirección de la balandra en aproximadamente un 10%. Bueno, ya nerfeó un poquito. Se corrigió un error por el que el astillero no comprobaba correctamente la presencia de obstáculos al colocar naves. Se corrigió un problema que podía provocar que una nave atrancada se destruyera con demasiada facilidad desde el astillero. Se corrigió un problema con el astillero por el que las naves podían transportarse a la ubicación de transporte anterior del muelle al lanzamiento. Se corrigieron las asignaciones de teclas personalizadas que impedían el funcionamiento de la nave. Se corrigió el problema por el cual los controles de mando de Steam no funcionaban con las asignaciones de teclas personalizadas de teclado y ratón. Se corrigió el problema por el cual la seguridad de naves cortina de humo no funcionaba contra las naves piratas de los puestos de avanzada. Se corrigió el problema por el cual se podía acceder al inventario de las naves piratas de los puestos de avanzada. Se corrigió el problema de que impedía que las naves recién construidas recogieran automáticamente la carga flotante. Se corrigió un problema por el cual las naves construidas en el astillero aparecían ancladas visualmente y no se desanclaban al moverse en el modo de un jugador. Se corrigió la desincronización que podía ocurrir al pilotar una nave. Se corrigió un problema poco frecuente que hacía que las estructuras parecieran invisibles en las naves. Se corrigió un problema que podía impedir aspirar estructuras en una nave. Yo que digo una nave es el barco, ¿ok? Se corrigió la superposición de daños que no se mostraba correctamente en las cubiertas de la nave. Se corrigió un problema que podía causar que el timón de la nave sufriera daños. Se corrigió la imposibilidad de usar jabón en las naves. Se corrigió una ubicación cerca de la escalera de las naves. Esto podía provocar que controlara los cañones en lugar de usar las escaleras. Madre mía. Se corrigió la lógica de ajuste incorrecto de varios compartimentos de vacío. Se corrigió un error que impedía eliminar el procedimiento del agua al entrar en un compartimento de vacío ubicado en el bioma Océano Génesis. Se corrigió un temblor que ocurría cuando un jugador observaba a un personaje con armadura en un barco anclado o atrancado. Se corrigió un error que impedía que la cubierta de la escalera de los barcos se destruyera cuando estos salían del rango de replicación. Se corrigió un error que permitía a otras tribus robar el botín de las misiones de puestos avanzadas con barcos en PvE. Ahora los jugadores pueden disparar los cañones en primera persona desde el timón del barco para una experiencia más inversa. Los recursos de reaparición necesarios ahora se muestran en la opción de reaparición del astillero. Se ha desactivado el pulso de selección de cañones. El brillo que ha indicado los cañones seleccionados en los barcos ahora es estático. Se corrigió un error que provocaba que la música de combate durante las batallas navales no avanzara en ocasiones. Se eliminó la información emergente de los vehículos en los barcos. Los barcos piratas y las torres de avanzada controlados por la IA ahora apuntan a las balsas y pueden ser dañados por cañones construidos por el jugador con balas de cañón normales. Se aumentó el límite de estructura de bergantines a 200 y se aumentó el límite de estructura de balandras a 75. Bien, y todas estas son las notas del parche. La verdad es bastante lo que han corregido, pero falta más. Aún faltarán cosas. O sea, esto era una primera tanda
de actualizaciones. Eso sí, todavía no van a sacar más servidores, no han dicho nada de más servidores. Veremos a ver cuándo lo sacan. Por el momento no han dicho nada para oficiales. Así que gente, os dejo por aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dejad por like, favoritos, suscribiros a la gente y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta la próxima, gente. Chao, chao.